El día de hoy vamos a ver lo que la Biblia nos dice a través de un hombre que halló gracia a los ojos del Señor. Y no hay ninguna otra cosa en esta vida fuera de vivir teniendo contento a Dios. A veces nosotros podríamos vivir para agradar a los hombres, para lucirnos ante la gente en este mundo. Pero otra cosa es vivir agradando a Dios. En Génesis capítulo 6, el versículo 5, dice lo siguiente: y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. Y el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios. Y Noé engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y la tierra se había corrompido delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios a la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces Dios dijo a Noé: he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos, y he aquí voy a destruirlos juntamente con la tierra. Hazte un arca de madera de ciprés. Harás el arca con compartimientos y la calafatearás por dentro y por fuera con brea. Y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Harás una ventana en el arca y la terminarás a 1 codo del techo, y pondrás la puerta del arca en su costado. La harás con piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en que hay aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá. Pero estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Y de todo ser viviente, de toda carne, meterás 2 de cada especie en el arca, para preservarles la vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, de los animales según su especie, y de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie vendrán a ti, para que les preserves la vida. Y tú toma para ti de todo alimento que se come, y guárdatelo, y será alimento para ti y para ellos. Y así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le había mandado, así hizo. Cuando nosotros vamos a este capítulo, al capítulo 6, el versículo 5 de este capítulo nos presenta un resumen o nos da un compendio del estado en que se encontraba el mundo, de la situación en la que estaba el mundo. Dice el pasaje: y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Mira que Dios creó este mundo, este universo. El hombre cayó de la gracia cuando desobedeció, y el hombre empezó a corromperse cada día peor. Cada día estaba la situación más difícil en el planeta Tierra. Tanto así que ya en el capítulo 6, la descripción que da, dice la Escritura, que no solamente eran las acciones, sino que aún las intenciones del pensamiento ya eran de continuo hacer siempre el mal. Y no estamos muy lejos de ese tiempo. Estos son tiempos difíciles. Tú ves la maldad en el corazón del hombre por todos lados, en todo sentido. Y Noé, en medio de toda esa corrupción, procuró una cosa hacer:
guiar a su familia. Así que la Biblia lo menciona de forma honorable y le da el título a Noé y le dice que él es un heredero de justicia. En Hebreos 11:7 y Génesis 6:9, eso parece ser como un oasis entre un desierto de maldad. En Génesis 6:9 dice la Biblia: estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios. No se dice de ninguna otra persona esto en este capítulo. El único en medio de esa generación perversa y mala era Noé. Ese parece ser como un oasis en el desierto, como una luz en medio de la oscuridad. Dice que él era un hombre justo, perfecto, andaba con Dios. Hebreos 11:7 dice: por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia, que es según la fe. Ese es el título que Dios le da a este hombre, que tenía una vida que agradaba a Dios, heredero de la justicia. Pero este hombre parece ser que era un buen sacerdote, era un líder de su hogar. Él estaba interesado en su mujer, en sus hijos. Y dice la Biblia que él preparó un arca para la salvación, dice, de su casa. O sea que este padre de familia, llamado Noé, era alguien responsable, era un auténtico líder en su familia. Era justo ante los hombres, perfecto ante Dios, correcto consigo mismo. Era un hombre que había hallado gracia a los ojos del Señor. Así revela su carácter personal, y por Noé, a causa de Noé, Dios provee un escape para la humanidad, a causa de la rectitud con la que este hombre caminó. Nosotros podemos ver aquí cómo Dios a veces puede levantar a un hombre y por ese hombre traer bendición a las generaciones que siguen. Nosotros hablamos de la fe de Abraham, pero fue por Noé que existe la humanidad, por la misericordia del Señor. Así que mi bosquejo tiene solamente 4 puntos, y el primero es ver que Noé fue el único de una generación apóstata. No había otro, era el único en una generación apóstata. Único bueno, por así decirlo, único que agradaba a Dios. Así que habían ahí en estos tiempos lo que se conocían como los hijos de Dios. Los hijos de Dios, la Biblia los llama como los descendientes de Set. Después tuvo un hijo Set, uno de sus descendientes fue Sem, que era un hijo de Noé. De ahí donde viene el nombre de los semitas. Así que los hijos de Dios son descendientes de Set, que tenían una profesión religiosa. Pero había otro grupo también. Siempre en este mundo hay 2 bandos. Los que creen en Dios, los que viven para Dios, los que sirven a Dios. En otras palabras, los hijos de Dios y los hijos de la oscuridad. No hay un grupo medio. Hay 2 grupos solamente. Los hijos de luz y los hijos de la tiniebla. Los hijos de Dios y los hijos de Satanás. No hay un grupo medio. O la gente es creyente o la gente es impía. No tiene nada que ver con el carácter. No tiene que ver nada con cuán despacio camina o cuán lento habla. Tiene que ver con lo que cree y en quién cree.
Así que por un lado estaban los hijos de Dios, descendientes de Set, pero por otro lado estaban los hijos de los hombres, eran los descendientes de Caín. Y Caín, ustedes saben que fue un hombre carnal, apóstata, un homicida. Y esos casamientos que se dieron en ese tiempo entre los hijos de Caín, o los hijos de los hombres, y los hijos de Dios, que describen en el capítulo 5 y 6, esa mezcla que hubo entre los creyentes, vamos así a decirlo, con la gente del mundo, trajo o fue una fuente de corrupción para todo el planeta de los que allí existían en ese tiempo. Mujeres incrédulas como madres empezaban a ejercer una influencia fatal en los hijos. Noé se destaca en su vida en tales tiempos por la disconformidad que él presenta. Su separación del mundo fue la que lo libró a él y a los suyos. Él no estuvo de acuerdo con los estándares que se vivían, con lo que era común y corriente. Él no estuvo de acuerdo con las cosas que estaban de moda. Él fue un hombre que a la antigua probablemente, como decimos hoy, decidió agradar a Dios. Dice la Escritura en el libro de Lucas, el capítulo 17, 26 y 27, dice: tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Ellos estaban en la dolce vita, celebraban, comían, bebían. Era vivir el día a día. Ellos no pensaban en el futuro, no tenían esperanza, no conocían de Dios. Lo que les importaba era el placer, el sexo. Esa era la condición de la humanidad en ese tiempo. Pero Noé da la espalda a irregularidades y ve por fe el futuro. Así que Noé fue el único diferente en medio de esa generación perversa. Pero en segundo lugar, Noé se preparó a pesar de no tener ninguna señal, a pesar de no tener nada visible que le diera la fuerza o el valor para hacer algo que agradara a Dios. A veces me pongo a pensar en lo que este hombre hizo. Él no tenía nada, no tenía las escrituras. Nosotros tenemos las escrituras. Aquí lo dice. Hay el testimonio de cristianos detrás de nuestra generación. Tenemos el testimonio de Jesucristo. Pero no es que tenía. No tenía nada. Así que Noé se preparó a pesar de no tener señales. ¿Tú recuerdas cuando habían unos griegos que le dijeron al Señor Jesús: haznos señal para saber que tú eres en verdad el Hijo de Dios, de que tú eres el Dios hecho hombre? Y él dijo: señales no le voy a hacer. Y la gente quiere ver a veces resucitados muertos, quiere un milagro, quiere que le sane a la abuelita que está enferma, quiere que le dé la esposa, que la haga volver con la novia que rompió. Y la gente pide cosas extrañas, quiere cosas extrañas, quiere señales, quiere milagros, que me aumente el sueldo, que me den un buen trabajo, Señor. Ahí voy a saber que tú existes. Noé se preparó a pesar de no tener ninguna señal. En Hebreos 11:7 nosotros leemos: por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia
que es según la fe, que aún no se veían. Es decir, que él empezó a preparar el arca. ¿Tú sabías que cuando en los tiempos de Noé, el diluvio fue lo que ocurrió por primera vez en la humanidad, en la tierra? Nunca había llovido. La tierra se nutría de un vapor que salía de la propia tierra a llover, que va a llover, y la gente era extraña. No habían visto jamás una gota de arriba que venía. Y cuando la gente lo ve preparando esta arca por 120 años, ahí sigue Noé con el martillo y el cincel. Ahí está con los clavos y la brea. Y él dale ahí y predicando la justicia de Dios. Déjalo a Noé. Yo creo que ya lo tenían como un viejito loco. Pero Noé ejerció su fe preparándose para cosas invisibles. Y la razón por la que se nos llama a dejar este mundo es a causa de la corrupción que hay en el mundo y de la condenación que hay para este mundo. Los que vienen temprano los domingos a las 9:15 de la mañana pueden presenciar y oír acerca de el progreso del peregrino que estamos estudiando cada domingo. En la segunda, bueno, ustedes saben que cristiano o sin gracia salió de una ciudad. ¿Y recuerdas cómo se llama la ciudad? La ciudad de destrucción. Pero en la segunda parte de esta interesante obra escrita por Bunyan, en Peregrina, que es la esposa de él, esta mujer pregunta, estamos en la ciudad de destrucción, dice ella, porque en la segunda parte escapa ella con sus hijos. Ellos no pasan por el pantano del desaliento, como lo pasó el peregrino, como lo pasó Cristiano. Ellos no pasan por allí. Pero ella sabe que está en la ciudad de destrucción, que habita allí. Así que la ciega filosofía y el mundo entero hoy están, ¿y dónde está la promesa? Tanto evangelio que se predica, tanta locura de estos hombres, tanta locura de estas iglesias, de estos hermanos. Y la gente está alborotada pensando en su propia filosofía y en las cosas del mundo. Dice la Escritura en 2 de Pedro 3, versículos 3 y 4, ante todo sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Así mismo estaban en los tiempos de Noé. Él estaba predicando arrepentimiento, la justicia de Dios, y nadie creía. Pero en el momento que él entró al arca y Dios se encargó de cerrar la puerta, nadie más, ni uno más, pudo entrar a esa arca. Mientras estemos en el mundo, hay la oportunidad para predicar a nuestros familiares inconversos, a nuestros hijos inconversos, a nuestros vecinos inconversos, a nuestras amistades inconversas, mientras estemos vivos en esta tierra. Así que, mientras el Señor aún no haya venido, aún hay esperanza. Predica el Evangelio, mi hermano. Habla de Cristo. Invita a tus compañeros de aula, a tus compañeros de oficina. Trae gente. Noé da la espalda
a la corrupción, a la perversión que vio en el mundo. Y él está viendo el futuro. Pero en tercer lugar, Noé y su doble predicación. Noé fue un predicador de justicia. Él predicó la justicia de Dios. En ese tiempo no había gracia. Y predicó cuando estaba preparando el arca. Dice 2 de Pedro 2:5, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7, su familia, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Así que tú ves que cuando Noé está preparando el arca, yendo al bosque, cortando, no había motosierra, pero tal vez tenían algunos machetes medios arcaicos, y tratando de juntar todo esto y arreglar. Él tenía en alguna manera una fe práctica. Él debía hacer algo y lo hizo enseguida hasta el final. Para muchos, 120 años de la construcción de esta arca les habría parecido el colmo de la fantasía. Y yo creo que así es la fe válida. Se separa del mundo y echa mano de la vida eterna. Cuando alguien ha creído en Jesucristo, mis hermanos, no se avergüenza del Evangelio, no oculta su cristianismo y tiene una vida que es agradable a los ojos del Señor. Y esa arca que era segura para la salvación, que era lo que iba a flotar sobre las aguas cuando el diluvio viniera a la tierra, esa arca era una figura de Cristo, el único medio para librarnos de la perdición. Hoy en día tenemos esa arca también perfecta. Lo único que nos puede librar de la perdición es Cristo Jesús. Nosotros debemos de predicar a Cristo, de compartir de Cristo, de hablar de Cristo. Y eso era lo que realmente lo salvó a Noé y su familia. A Noé con los animales que habían entrado al arca. Cuando vino el diluvio y llovió y llovió y llovió, cuando no hubo nada que se veía sino agua por todo lado, los únicos que sobrevivieron fueron los que estaban dentro del arca. Si tú estás dentro del arca, tú estás seguro. Pero si tú estás fuera del arca, vas a perecer como los que perecieron en aquel entonces. Así que nosotros debemos de aceptar por fe lo que Dios ha dicho. Y entonces seremos salvos. En cuarto y último lugar, ¿cuáles fueron los resultados de la acción de Noé? Nosotros no podemos condenar el mundo o al mundo mientras estemos y seamos del mundo. Estos están en el mundo, pero no son del mundo, dice la Escritura. La oración del Señor en Juan 17:15 es: te ruego que no los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Esa fue la oración de Cristo. Cuando oró por nosotros, Él no pidió que nos sacara de este mundo. Él pidió que nos guardara del maligno. Así que si queremos ayudar a otros, nosotros debemos elevarnos del nivel de los otros para poderlos ayudar. Noé, te voy a decir lo que Noé les dejó a toda esa gente que estaba en el mundo.
¿Tú sabes lo que les dejó Noé a ellos? Noé les dejó toda su herencia. No sé si tenía vacas o ovejas o ganado, pero tiene que haber tenido tierras. Noé les dejó tierras, les dejó riquezas y todas sus ideas. Básicamente Noé perdió todo. Lo dejó todo por Dios. Pero luego Dios le dio todo. Aquella mañana, cuando el agua bajó y se pudo vislumbrar el monte Ararat donde la barca descansó, todo lo que estaba ahí, lo único que poseía en la tierra era Noé. Era dueño de todo. Dice la Escritura en Mateo 5:5, bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Él no le importó perder. ¿Sabes dónde estaba trabajando Noé? En el reino de su Dios. Y como él estaba trabajando en el reino de su Dios, todo lo que él hizo, todo lo que él dio, por así decirlo, todo lo que perdió, realmente no fue una pérdida, fue una inversión, porque Dios le dio con creces. Y así que funcionan las cosas en el reino de Dios. En el reino de Dios, lo que tú siembras, cosechas. Por eso lo que tú hagas en el reino del Señor, lo que tú hagas en la iglesia, en el pueblo de Dios, lo estás haciendo para el Señor y su reino. Y es una inversión. Cuando tú coges tu vehículo y llevas a un hermano, déjame llevarte, hermano, yo te llevo, y gastas por ahí unos cuantos centavos más de gasolina o de combustible, tú estás sembrando en el reino de Dios. Tú estás invirtiendo en el reino del Señor. Y hay a veces personas que no llegan al nivel que podrían estar porque nunca siembran. Noé no fue así. Nadie pudo disputar sus títulos o escrituras. Todo lo que dejó para esta gente, realmente todo se perdió para ellos mismos. Pero cuando las aguas bajaron, Noé era el único heredero de todo lo que se veía. Así que en Cristo Jesús, nosotros somos herederos de su gracia. Lo último que quiero ver es Efesios 1, del 11 al 14, nuestro último texto. Dice la Biblia, también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Nosotros en Cristo Jesús también hemos sido herederos con Él, coherederos con Cristo. Y lloro a Dios, mis hermanos, que este ejemplo maravilloso de este hombre piadoso llamado Noé también sea nuestro ejemplo. Que como dice la Escritura en el libro de Génesis, en el capítulo 6, versículo 8, mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Que Dios pueda decir eso de ti, que Dios está agradado con tus palabras, con tus pensamientos, con tus intenciones, con tus acciones. En otras palabras, que Dios está agradado con todo lo que tú haces. Así estaba Dios con Noé.
mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Oramos en verdad que hayan muchos que vengan a ser como Noé, hombres y mujeres, que hallemos gracia, que hallen gracia continuamente a los ojos del Señor.